Me llamo Antonio Morales. Tengo 64 años. La cocina olía así, nuez moscada y jarabe de arce como cada mañana, de Acción de Gracias que podía recordar. Acababa de sacar del horno un pay de calabaza, el que preparaba cada año para mi hija Isabel. Siempre decía que el mío era mejor que los comprados que sabía ahogar. Me gustaba creerle. El vapor subía de la corteza mientras lo colocaba en la encimera para que se enfriara. Afuera, Puerto Vallarta apenas despertaba una luz suave. Sobre los manglares, el sonido de las gaviotas resonando a lo lejos. Me limpié las manos con un trapo lista para llamar a Isabel y decirle que pronto saldría cuando mi celular vibró primero. «Mamá». Su voz era cortante, casi de negocios. Nada de su habitual saludo cantarín. «Hola, cariño». «Justo íbame», me interrumpió. «Devuelve los 200.000 pesos o no vengas». Me quedé paralizada aún con el trapo en la mano. «¿Qué me escuchaste?», dijo. Revisé la cuenta. «No está». Tardé un momento en procesar sus palabras. «El fondo para la remodelación». «Isabel, ¿de qué hablas?». «No he tocado ese dinero». Su voz temblaba ahora, pero no de duda, sino de enojo. «No hagas esto, mamá. Solo admítelo. Rafael dijo que todavía tienes las contraseñas antiguas. Tú me ayudaste a abrir la cuenta». El molde del pay aún estaba caliente contra mi palma. Lo solté antes de que se me cayera. «Isabel», dije en voz baja. «No sé qué crees que pasó, pero no tomé nada». Hubo un suspiro cortante al otro lado. «¿Entonces? ¿Dónde está?». «No lo sé», respondí, aunque mi voz no parecía mía. «Pero lo resolveremos juntas». «No», dijo. «Tú lo resolverás. Y hasta que lo hagas, quédate donde estás. No vengas fingiendo que no pasó nada». La llamada se cortó antes de que pudiera decir algo más. Por un largo rato me quedé ahí mirando el celular, mi reflejo apenas visible en la pantalla negra. Repetí sus palabras en mi mente, la incredulidad creciendo, hasta sentirse como náusea. Afuera el vecindario estaba tranquilo. Un hombre paseaba a su perro frente a mi porche, saludando como si nada en el mundo hubiera cambiado. El sol matutino se filtraba por las persianas dibujando finas rayas en la encimera. Todavía podía oler el pay, enfriándose a mi lado, escuchar el suave tic-tac del reloj de la cocina. Pero algo en el aire había cambiado. Isabel pensaba que le había robado. Intenté pensar con lógica como la contadora que solía ser. Tal vez fue un error del banco, una transferencia doble, un fallo técnico. Era más fácil creer eso que imaginar que mi propia hija pensaba que la había estafado. Tomé mi chamarra aún colgada junto a la puerta trasera. El trayecto a Guadalajara no era largo, unas 3 horas. Lo había hecho docenas de veces, cenas de cumpleaños, mañanas de Navidad. Y una vez, para sentarme junto a Isabel en el hospital, cuando dio a luz a mi nieto. Esta vez sería diferente. Apagué la luz del horno, miré el pay una última vez y lo puse con cuidado en un contenedor para el viaje. La corteza se había dorado perfectamente en los bordes, uniforme y brillante. Fue lo último cálido en la casa cuando cerré la puerta tras de mí. La neblina en la carretera Lagos de Moreno era baja y constante, difuminando los manglares en formas grises y suaves. Conducía con ambas manos en el volante, el pay asegurado a mi lado, como un pasajero frágil. El calentador zumbaba suavemente manteniendo el parabrisas despejado, pero nada calentaba el vacío en mi pecho. Habían pasado 5 años desde que recorrí este tramo con algo más pesado que compras o recuerdos. Entonces, Isabel acababa de casarse con Rafael y aún vivían en ese pequeño dúplex rentado en la calle Independencia. Una noche ella me llamó con la voz brillante y emocionada. «Mamá, encontramos una casa. Es perfecta, pero el banco dice que necesitamos un aval». No lo dudé. Siempre me había enorgullecido de ser cuidadosa con el dinero. Pero Isabel no era cualquier persona. Era mi hija, mi única hija. Le dije que iría al banco esa misma semana. Incluso me puse el traje azul que usaba para clientes, como si vestirme formal pudiera hacer que todo fuera más seguro. El oficial del banco me dio la mano. Isabel sonrió
y firmé cada página sin leer la letra pequeña 2 veces. Esa casa en la calle Madero se convirtió en su sueño, uno que ayudé a construir. Yo misma pinté los barandales del porche blancos contra el ladrillo. Todavía recordaba la risa de Isabel resonando en las habitaciones vacías antes de que pusieran los muebles. Ahora pensar en esa casa me revolvía el estómago. La neblina se espesó al cruzar la línea estatal. Los mezquites se alzaban con musgo colgando como listones pálidos mecidos por el viento. Cada kilómetro se sentía más pesado arrastrándome a un pasado que de repente parecía una ficción. Cerca de Tepatitlán paré a cargar gasolina. El encargado, un hombre de mi edad, sonrió cortésmente. «¿Va rumbo a Guadalajara?», preguntó. «Sí», dije. Mi voz se quebró. «Familia». Asintió sin preguntar más y lo agradecí. Llené el tanque, compré un café quemado y volví a la carretera. Cuando la ciudad apareció entre la bruma, el horizonte de torres de iglesias y grúas se sentía familiar y extraño a la vez. Guadalajara siempre había sido mi hogar, a pedazos, donde construí una vida, enterré a un esposo y crié a una hija que alguna vez me llamó su mejor amiga. Doblé en la avenida Juárez el río Lerma, brillando como plata opaca a lo lejos. Mis manos se apretaron en el volante. Más allá de esas calles tranquilas y arboladas, me esperaba una mesa familiar, que ya no sentía mía. Cuando llegué a la calle de Isabel, la neblina se había disipado, pero el aire se sentía más pesado que nunca. Estacioné junto a la banqueta, tomé el pay del asiento del copiloto y me quedé ahí un largo rato, dejando que el silencio se asentara antes de caminar hacia su puerta. La casa olía a pavo asado y salvia cuando llegué, el tipo de aroma que normalmente significaba consuelo. Isabel abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su expresión era tensa, su mandíbula fija, de esa manera que solía significar que intentaba no llorar. Mamá dijo sin emoción. ¿No me abrazó? Forcé una pequeña sonrisa y levanté el contenedor del pay. Traje tu favorito. Se hizo a un lado sin decir nada. Dentro del comedor ya estaba listo la misma mesa de roble que ayudé a elegir años atrás, con un rasguño leve en el borde donde su hijo Gabriel había chocado un carrito de juguete demasiado rápido. Las copas de cristal brillaban bajo la lámpara. La comida estaba intacta, humeante. Rafael estaba cerca de la ventana con la corbata floja sosteniendo un vaso de agua. Me saludó con un movimiento de cabeza, pero no sonrió. Mi hermana Leonor también estaba ahí, sentada rígida al otro extremo de la mesa. Eso me sorprendió. No sabía que Isabel la había invitado. Leonor me miró con esa mezcla de lástima y distancia que había visto demasiadas veces en funerales familiares. «La cena huele increíble», dije intentando romper el silencio. Nadie respondió. Isabel señaló la mesa. «Terminemos con esto de una vez». Me detuve con la mano aún en el respaldo de una silla. Terminar con que ella respiró hondo. La charla. El dinero. Isabel. No soltó con la voz temblorosa. «No finjas que no sabes. Tenías acceso a la cuenta de la remodelación. Era para la cocina. 200.000 pesos desaparecidos. El banco dijo que se transfirieron desde tu usuario». Sus palabras cayeron como piedras. Mi garganta se cerró. «Eso es imposible». Leonor carraspeó suavemente. Isabel me mostró los estados de cuenta. «La retirada se hizo con tu autorización antigua. Lo siento, Antonio, pero no se ve bien». Por un momento la habitación se volvió borrosa. Escuché el zumbido leve del refrigerador, el tic-tac del reloj de pared, el goteo lento del gravy en el platón. Puse el pay con cuidado en la encimera. «No tomé tu dinero», dije finalmente, mi voz más baja de lo que esperaba. Las manos de Isabel apretaron su servilleta. «Entonces, ¿dónde está?» «No lo sé, pero nunca». Mamá interrumpió. «Tú me ayudaste a abrir esa cuenta. Tenías todas las contraseñas. Quise creer que no lo harías, pero...». Bajó la mirada a la mesa. «Desde que te jubilaste, has estado batallando. Tal vez fue solo un error». Esa última palabra dolió más que la acusación. Un error. Como si robarle pudiera ser accidental.
Rafael no había dicho una palabra. Estaba junto a la ventana mirando al patio. Cuando lo miré, apartó la vista. He trabajado toda mi vida para que nunca dudaras de mi integridad. Dije suavemente: ¿de verdad crees que le quitaría algo a mi propia hija? Los ojos de Isabel brillaron. Ya no sé qué pensar. El silencio que siguió fue denso, asfixiante. Leonor alcanzó la botella de vino con la mano ligeramente temblorosa, pero nadie bebió. Tomé mi chamarra del respaldo de la silla. No tienes que creerme, dije. Pero verás que digo la verdad. Nadie me detuvo mientras caminaba hacia la puerta. El sonido de mis pasos resonó en el pasillo más fuerte que cualquier palabra suya. Afuera el aire era frío y cortante. Me quedé un momento en el porche escuchando la risa distante de la casa vecina. Una familia aún completa sin fracturas. Luego bajé los escalones dejando el pay en la encimera y manejé por las calles silenciosas, donde el día de Acción de Gracias significaba todo menos perdón. El letrero del motel La Perla parpadeaba débilmente en la noche, con un foco titilando, como si no decidiera si rendirse. Estacioné en el estacionamiento agrietado y apagué el motor. El silencio que siguió fue más pesado que el viaje mismo. El pay seguía en el asiento trasero cubierto con un trapo intacto. Pensé en llevarlo adentro, pero no lo hice. Parecía incorrecto llevar algo que alguna vez significó hogar a un lugar que olía a alfombra vieja y cloro. El recepcionista apenas levantó la vista mientras firmaba el registro. Una noche preguntó. Tal vez 2, dije. Mi voz sonaba extraña, demasiado calmada para lo que sentía. Me dio una tarjeta magnética y caminé por un pasillo estrecho con puertas azules desvaídas. La habitación era pequeña. Una cama sencilla, un lavabo con manchas de óxido, un aire acondicionado que zumbaba. Dejé mi chamarra en una silla y abrí mi laptop en la mesita de noche. La luz de la pantalla hacía que la habitación pareciera más fría. Entré al portal del banco, el mismo que Isabel y yo usamos cuando compró la casa. Mis manos temblaron ligeramente al ingresar la contraseña. Filas de transacciones llenaron la pantalla, números familiares, en líneas ordenadas y sin emoción. El retiro destacaba de inmediato. 200.000 pesos procesados 3 semanas antes. Hice clic en el enlace del archivo de autorización, el que requería una firma electrónica. Cuando se abrió el documento, mi estómago se retorció. Ahí estaba mi nombre, Antonio Morales, pero el trazo al final de la S curvaba hacia el lado equivocado. Había escrito mi firma miles de veces en 30 años como contadora. Conocía cada curva, cada ritmo. Quien firmó esto lo había estudiado de cerca, pero no lo entendió. Acerqué el zoom al formulario digital buscando pistas que no estaban ahí. La marca de tiempo de aprobación era tarde, en la noche. 2:17 de la madrugada. Una hora en la que suelo estar dormida, no frente a una pantalla. Me recosté en la silla cerrando los ojos un momento. El sonido del tráfico llegaba desde la calle Niños Héroes, motores lejanos, una sirena al otro lado del río. Pensé en el rostro de Isabel en la mesa, cómo su voz se quebró entre la acusación y la certeza. Había pasado una vida auditando los errores de otros. Ahora tenía que rastrear las huellas de mi propia familia. Guardé el archivo en mi escritorio. El título parpadeando. Comprobante. Cuenta PDF. El cursor latía como un corazón. La mañana llegó pálida y deslavada, con una luz que hacía que todo pareciera más viejo. Las cortinas del motel apenas filtraban el sol y la habitación olía ligeramente a café quemado y lejía. No había dormido más de 1 hora. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Isabel en la mesa acusador inflexible y la curva equivocada de esa firma falsa. Me senté al borde de la cama con la laptop en las rodillas. Años de hábito se activaron el enfoque silencioso que tenía al auditar registros o conciliar cuentas. Los números no mienten. Las personas sí. Volví a abrir el archivo que guardé anoche y lo estudié de nuevo. Mi nombre estaba escrito limpiamente bajo un garabato falso, confiado pero erróneo.
La A tenía un trazo ascendente afilado en lugar del arco amplio que siempre usaba. La M, Morales, se inclinaba demasiado a la izquierda. No era solo un error, era una imitación. Alguien se había tomado su tiempo. Acerqué más el zoom trazando cada curva con mi dedo en la pantalla. Podía casi ver la mano que lo había hecho dudosa al principio, luego más segura con cada letra. Una imitación nacida, no de ignorancia, sino de familiaridad. Alguien que había visto mi firma antes. Cerré la laptop y miré el papel tapiz desvaído con la respiración entrecortada. Las únicas personas que habían tenido acceso regular a mi firma eran antiguos colegas gerentes bancarios de mis años como contadora y mi hija. El pensamiento me enfermó. Lo aparté tan pronto como llegó. Isabel no pudo haberlo hecho. Podía dudar de mí, gritarme, incluso volverse fría, pero no falsificaría mi nombre. Intenté calmar mi mente forzando la lógica sobre el pánico. Quien lo hizo tenía acceso a esa cuenta, y el acceso implicaba autorización, algo que el banco debería poder rastrear. Me vestí rápido poniéndome el mismo cardigan gris de la noche anterior y manejé hacia la sucursal del Banco Río Verde, cerca del centro. El edificio estaba en la esquina de López Mateos y Vallarta, una estructura baja de ladrillo con puertas de vidrio impecables. Adentro el aire olía a papel y desinfectante. Una mujer en el mostrador me saludó con una sonrisa cortés. «Su gafete», decía Tina. «¿En qué puedo ayudarle hoy, señora?» «Necesito revisar una transacción de una cuenta que compartía», dije. 200.000 pesos retirados hace 3 semanas. Sus cejas se alzaron ligeramente. «Es una cantidad importante». «¿Es usted la titular una de ellas?» Le entregué mi identificación. «Ha habido confusión. Solo quiero ver los detalles de autorización». La expresión de Tina se suavizó. Me llevó a una pequeña oficina al fondo y me ofreció una silla. Una foto enmarcada de su familia estaba junto a una pila ordenada de formularios. Tecleó en silencio por un momento, antes de girar la pantalla hacia mí. «Aquí está el registro del retiro». Ahí estaba de nuevo la misma firma falsa. Me acerqué con el corazón latiendo fuerte. Tina la miró. «¿Dice que no es suya?» No dije mi voz ahora firme. «¿Pero quién la escribió?» Quiso que pareciera mía. Ella dudó. Se procesó en línea y luego se confirmó en persona en esta sucursal. «Déjeme revisar el registro de cajeros». Deslizó por el registro digital y se detuvo. «Dice ID de cajero, Cuarta 127, ventanilla 3. Frunció el ceño. «Es Josefina. Hoy no está, pero lleva aquí 15 años. Recuerda rostros. ¿Quiere que le deje una nota?» «Sí, por favor», dije. «Dígale que Antonio Morales pasó por aquí». Tina asintió, imprimiendo un recibo para mi referencia. Cuando me levanté para irme, dijo en voz baja: «Espero que lo resuelva, señora Morales. La gente comete errores, pero los registros no suelen mentir». Afuera el calor de la tarde había disipado la neblina. El mundo se sentía más nítido ahora, la luz demasiado brillante contra los edificios antiguos. Regresé al motel con el sonido de las llantas zumbando constante debajo de mí. En el asiento del copiloto estaba el recibo impreso aún tibio de la máquina. Miré la firma al final, la equivocada, y por primera vez no solo sentí dolor. Me sentí alerta. El duelo no había desaparecido. Había cambiado de forma. En algún punto, entre la tinta y la acusación, algo dentro de mí se había transformado. Ya no era solo una madre. Era una investigadora. A la mañana siguiente estaba esperando fuera del Banco Río Verde antes de que abrieran. El sol aún no salía del todo y la calle estaba silenciosa con rocío adherido a los bordes de los encinos que flanqueaban la avenida López Mateos. Apenas había dormido. Mis pensamientos giraron toda la noche como mareas inquietas, la firma falsa, la acusación de Isabel, el nombre Josefina, escrito pulcramente junto al ID de cajero, 427. Cuando las puertas se abrieron fui la primera en entrar. El aire acondicionado me golpeó como un escalofrío. Detrás del mostrador 2 cajeros preparaban sus estaciones
el suave clic de los teclados rompiendo el silencio. Una mujer con cabello corto y gris notó que merodeaba cerca del escritorio. «Buenos días», dijo con una sonrisa practicada pero amable. «¿En qué puedo ayudarle, su gafete?», decía Josefina Carter. «Eso espero», dije en voz baja. «Estuve aquí ayer preguntando por un retiro grande. Usted fue la cajera que lo procesó». Sus cejas se fruncieron ligeramente mientras estudiaba mi rostro. «Usted es la señora Morales, sí». Me indicó que me apartara mientras una cajera más joven tomaba su lugar. «Venga al fondo. No me gusta hablar de asuntos de cuentas en público». Su oficina era pequeña, pero ordenada con un diploma enmarcado en la pared y un frasco de mentas en el escritorio. Me señaló una silla y se sentó cruzando las manos pulcramente. «Proceso muchas transacciones», comenzó. «Pero esa sí la recuerdo». Mi pulso se aceleró. De verdad asintió. «Llevo aquí 15 años. No olvido un rostro cuando algo se siente raro». Hizo una pausa entrecerrando los ojos mientras intentaba recordar detalles. «Una mujer joven vino esa tarde. Cabello rubio recogido en una coleta. Dijo que era usted. Entregó una identificación y un formulario de retiro, ambos perfectamente alineados con nuestros registros. Sentí algo caer dentro de mí, un peso frío y pesado en el estómago. ¿Cómo era ella exactamente? De unos 30 y tantos, bien vestida, educada. Nerviosa al principio, luego más segura, una vez que verifiqué la identificación. Recuerdo que pensé que parecía más joven que en la foto, pero la gente se tiñe el cabello, baja de peso. Usted sabe cómo es». Sacó una carpeta de su escritorio extrayendo un registro de transacciones impreso, en columnas ordenadas. «Aquí está fecha, hora, ID de cajero, verificación de firma». Todo cuadró. Miré el papel. La línea de tinta donde debería estar mi nombre se sentía como un moretón. ¿Dijo algo? Pregunté. «Charla casual, nada fuera de lo común». Dijo que retiraba para una remodelación en casa. Hasta bromeó sobre lo desordenado que es construir. Luego sonrió y dijo: «Mamá por fin me confía las cosas grandes». La habitación dio un leve giro. Me aferré al borde del escritorio para estabilizarme. Josefina me miró con preocupación en los ojos. «Señora Morales, ¿está bien, forcé?» Una respiración por la garganta. «Sé quién era», dije apenas en un susurro. Ella frunció el ceño. «Lo sabe mi hija», dije. Las palabras sonaron planas y reales. «Ella es la que me acusó de robar ese mismo dinero». La mano de Josefina fue a su boca. Dios mío. Se recostó en su silla, el color drenándose de su rostro. «Lo siento mucho. Tenía su identificación». La revisé cuidadosamente. Debió tomarla de mi cartera cuando vino de visita. Murmuré. «Nunca lo noté». Josefina dudó, luego abrió un cajón y sacó un comprobante impreso. «Aún guardamos el video de seguridad por 30 días. No puedo entregárselo directamente, pero puedo pedir que lo revise nuestro oficial de cumplimiento. Si presenta una denuncia, ellos cooperarán». «Por favor, hágalo», dije. Ella asintió. «Lo registraré hoy. Necesitará hablar con alguien de cumplimiento, probablemente un hombre llamado Luis Torres. Él maneja investigaciones de fraude». Le agradecí antes de irme, pero la palabra sonó hueca. Afuera el calor de la ciudad me golpeó como un muro denso y sin aire. Me quedé un momento en la banqueta apretando el recibo que Josefina me dio. La gente pasaba con vasos de café y bolsas de compras, sus vidas estables y simples. La mía se había reducido a una sola imagen, una mujer joven con cabello rubio y un nombre prestado sonriendo al otro lado del mostrador, mientras fingía ser yo. La luz de la mañana brillaba en las puertas de vidrio del banco mientras regresaba a mi auto. Mi reflejo apareció brevemente en la ventana, demacrado, más viejo, un extraño que casi no reconocía. En algún punto entre la acusación y este momento, había perdido más que dinero. Había perdido la versión de mí que creía que la sangre sola garantizaba lealtad. Para cuando regresé al motel, el cielo se había oscurecido al color del pizarrón mojado. Una llovizna suave tamborileaba en la ventana rítmica como si el mundo
Intentara calmarme. No funcionó. Mis manos seguían temblando en el volante mucho después de estacionarme. Me quedé ahí unos minutos intentando respirar a través del nudo que se apretaba en mi pecho. Las palabras de la cajera se repetían en mi cabeza, cada una más clara, ahora que el shock se desvanecía. «Una mujer joven con cabello rubio», dijo que era usted. No había espacio para la duda. Había sido Isabel. Mi hija había entrado a ese banco con mi identificación en su bolsa y mi firma en su memoria. Adentro puse mi laptop en la cama y abrí una hoja de cálculo nueva. Durante años los datos y la estructura habían sido mi armadura. Cuando la vida se volvía un caos, creaba columnas. Comencé a registrar cada detalle que recordaba. Fechas, correos, notificaciones del banco. Visitas incluso el día que Isabel vino a ayudarme a actualizar mi testamento. Busqué en mis archivos la última vez que firmé algo relacionado con ella. Entonces lo vi un documento escaneado en una carpeta vieja llamada Isabel Préstamo Casa 2018. Era un poder notarial. Mi nombre. Su nombre. Mi letra clara y segura. Verlo drenó todo el calor de mi cuerpo. Fue hace 5 años, justo después de la aprobación de su hipoteca. Me llamó esa noche llorando, abrumada por el papeleo. «Mamá es solo para emergencias», dijo. «Si algo te pasa, puedo firmar por ti. Confías en mí, ¿verdad?» Por supuesto que confiaba en ella. Imprimí el formulario. Lo llené en la mesa de la cocina y lo envié por correo al día siguiente. Nunca lo cancelé. Nunca lo pensé. La crié para que fuera capaz y responsable. Nunca se me ocurrió que usaría mi propia firma en mi contra. Abrí el PDF en una ventana aparte, acercando el zoom a la sección de duración y derechos otorgados. Ahí estaba en blanco y negro. La autorización permanece válida hasta que se revoque por escrito. Mi corazón se hundió. Nunca lo había revocado. Isabel no necesitó hackear mis contraseñas. No forzó nada. Solo usó una puerta que yo misma construí para ella años atrás. La realización dolió más que la acusación misma. La confianza no solo fue lo que traicionó, fue el arma que usó. La lluvia se intensificó afuera, trazando líneas plateadas en la ventana. Presioné una mano contra mi frente, obligándome a pensar como auditora otra vez. La emoción no arreglaría esto. La evidencia sí. Comencé a reconstruir la línea de tiempo 3 de octubre. Isabel vino a cenar. Pidió prestadas mis llaves para sacar algo del coche. 4 de octubre. Notificación de inicio de sesión en el banco. A las 9:42 p.m. 7 de octubre. Primer retiro procesado. 10 de octubre. Confirmación en persona en el Banco Río Verde. Cada entrada se apilaba como ladrillos formando un muro de verdad que ya no podía ignorar. Abrí el correo que Isabel envió después de esa visita. Una nota casual sobre una receta genial y un agradecimiento por el pie que horneé. Leerlo ahora me revolvía el estómago. La llovizna se convirtió en lluvia constante. Cerré mi laptop y me recosté contra la cabecera. Durante años me enorgullecí de criar a Isabel para que fuera independiente, disciplinada, cuidadosa con el dinero, todo lo que aprendí siendo madre soltera. Le enseñé a manejar cuentas, leer contratos, firmar su nombre con pulcritud y confianza. En algún punto de esas lecciones olvidé una cosa. La confianza no es una herencia que se pasa. Hay que ganarla y puede perderse tan fácilmente como se da. El reloj en la mesita marcaba las 10:47 p.m. Doblé el poder notarial impreso y lo guardé con los recibos. Mi evidencia crecía. Mi corazón también. Por primera vez en mi vida deseé no saber cómo encontrar la verdad. Por la mañana la lluvia había parado, dejando las calles limpias pero opacas bajo la luz temprana. Pagué la cuenta del motel con un café de papel que sabía ligeramente a metal y manejé de regreso a Puerto Vallarta. La carretera brillaba con charcos y el horizonte se extendía pálido y plano. El cansancio se había sentado en mis huesos, pero mi mente no paraba. Cada pensamiento regresaba al poder notarial doblado en mi bolso.
Se sentía más pesado que papel, como evidencia de algo que aún no quería nombrar. En casa el silencio me recibió como un viejo amigo en el que ya no confiaba. La casa estaba impecable, intacta, tal como la dejé hace 2 días. El pie seguía en la encimera bajo su trapo, la corteza empezando a ablandarse. No me atreví a tirarlo. Me serví otro café, me senté en la mesa de la cocina y abrí mi laptop. La línea de tiempo que construí la noche anterior brillaba en la pantalla demasiado ordenada, demasiado racional para lo que representaba. Necesitaba más. La prueba no era suficiente. Necesitaba el cómo. Abrí mi correo. La cuenta más reciente no mostraba nada sospechoso, sin alertas, sin notificaciones de seguridad. Entonces recordé algo. Años atrás había creado una cuenta secundaria para correspondencia sensible, una que no había tocado en casi una década. Busqué en una carpeta vieja del navegador. Encontré la nota con la contraseña escrita en un papel adhesivo y la ingresé. El buzón cargó lentamente, lleno de recuerdos cubiertos de polvo, recibos, boletines, tarjetas navideñas olvidadas. Y entonces los vi. 34 mensajes del Banco Río Verde. Cada uno tenía el mismo asunto. Alerta de actividad en línea. Confirmación requerida. Las fechas abarcaban el último mes, comenzando días después de la visita de Isabel, terminando la semana de Acción de Gracias. Mi mano se apretó al ratón mientras hacía clic en el primer mensaje. Decía: su correo de recuperación ha sido actualizado exitosamente. Debajo en texto gris pequeño: si no autorizó este cambio, contáctenos de inmediato. Nuevo correo de recuperación: Isabel.timhernández. Mi pecho se sintió como si se hubiera derrumbado. Isabel no solo usó mi poder notarial, tomó control total de mi acceso. Los siguientes mensajes lo confirmaron: notificaciones de retiro, reinicios, de seguridad, códigos de verificación, enviados a esa misma dirección. Cada paso estaba registrado pulcramente, sin emoción. El último, fechado el 22 de noviembre, decía simplemente: gracias por verificar su identidad. La marca de tiempo era 8:14 p.m., la noche antes de Acción de Gracias. Me recosté en la silla, crujiendo suavemente bajo mi peso. Afuera un pájaro trinó una vez y se cayó. La evidencia estaba ahí, en blanco y negro, fría como vidrio. No había espacio para malentendidos, ni posibilidad de un error o un fallo. Mi hija había construido un sistema de robo dentro de mi confianza y lo ejecutó impecablemente. Volví al primer mensaje y lo estudié de nuevo, fijándome en el momento exacto en que comenzó. 4 de octubre, 9:42 p.m. Esa noche Isabel vino a cenar riendo, diciendo que necesitaba tomar prestado mi cargador. La recordé deslizándose al comedor con su celular, desapareciendo unos minutos mientras lavaba los platos. Ese fue el momento en que cambió todo. Leí los correos uno por uno hasta que se mezclaron las palabras, disolviéndose en un dolor sordo detrás de mis ojos. Para cuando llegué al último mensaje, mi café se había enfriado. Hice clic en imprimir y vi las páginas salir una tras otra, cada una con una fecha, una confirmación, una traición. Las apilé cuidadosamente junto al formulario del poder notarial y los recibos de transacciones. En mis años como contadora manejé casos de fraude, vi empleados desviar fondos de sus propias empresas. Aprendí cómo la codicia puede disfrazarse de necesidad. Pero nada de eso me preparó para ver el nombre de mi hija escondido detrás del mío. La impresora se quedó en silencio. Me quedé ahí un largo rato mirando la pila de papeles que alguna vez fue confianza. La luz del sol tocó el borde de la hoja superior, haciéndola casi brillar. Era extraño cómo la traición podía verse tan limpia en una página. A la mañana siguiente había dejado de temblar. El shock se había endurecido en algo más claro, más tranquilo, como una superficie congelada. Todos los archivos que necesitaba estaban abiertos en la mesa, apilados con notas adhesivas de colores, como solía organizar auditorías. Años de disciplina regresaban esta vez,
No para un cliente o una empresa, sino para mí. Hice una lista en una libreta. Imprimir cada correo con marcas de tiempo visibles. Reunir autorizaciones bancarias, comprobantes de retiro, documento de poder notarial. Verificar datos de transacciones con confirmación independiente. Empecé con la impresora. Las páginas salían en pilas cálidas y ordenadas, el leve olor químico llenando la cocina. El zumbido de la máquina era casi reconfortante. Cada página se sentía como armadura delgada pero sólida. Para media mañana tenía una carpeta llena de evidencia, correos, registros, firmas. La guardé en mi viejo maletín de cuero, el mismo que llevé por años a juntas y oficinas de impuestos. Qué curioso cómo algunas herramientas de una vida superan las razones por las que las usaste. Manejé al centro a una notaría pequeña entre una florería y un despacho de abogados. La notaria era una mujer que conocí años atrás por un cliente, Elena Vargas, de mediana edad, con lentes de lectura en la punta de la nariz. Alzó la vista cuando entré. «Antonio Morales». «Hace mucho tiempo. Demasiado», dije forzando una pequeña sonrisa. «Necesito certificar algunos documentos». Su expresión se suavizó al ver los papeles. «Asunto serio». «Asunto familiar», dije. No preguntó más. Elena revisó cada página con la precisión lenta de alguien que respeta el peso de la tinta y las firmas. Su sello sonaba suave, rítmico final. Cuando terminó me devolvió la pila. «Siempre has sido meticulosa», dijo. «Eso es bueno. La gente olvida que la verdad necesita pruebas». Sus palabras se asentaron en mi pecho como un eco tranquilo. Le agradecí, pagué en efectivo y salí. Afuera el sol estaba alto calentando las banquetas de ladrillo. El aire olía ligeramente a sal y magnolia. Caminé a mi auto y saqué mi celular buscando en mis contactos hasta encontrar el nombre que necesitaba. Miguel Salazar, un consultor de TI, que trabajó conmigo en mi último año antes de jubilarme. Me debía un favor. Le envié un mensaje. «Miguel, necesito rastrear direcciones IP de una transacción bancaria. Situación delicada. ¿Tienes 10 minutos?» Respondió en una hora. «Claro. Envíame los archivos». Le mandé los registros, datos de inicio de sesión, marcas de tiempo, identificadores de dispositivos. En minutos estaba en una llamada conmigo, su voz, calma y analítica. «Estos inicios de sesión no fueron al azar», dijo. «Mira esto. El ID del dispositivo coincide con una IP residencial. Región de Guadalajara. Específica de un proveedor de servicios. Parece doméstica, no comercial. Puedes precisarla. Aproximadamente. Está dentro de un radio de 3 kilómetros de la calle Madero. La calle de Isabel». No hablé por un largo momento. Miguel continuó suavemente. «Quien lo hizo conocía tu información. No fue un hacker. Fue alguien cercano». «Lo siento, Antonio». «No lo sientas», dije. «Has hecho más que suficiente». Después de colgar me quedé un rato en el auto viendo el tráfico en la avenida Juárez. La gente llevaba bolsas de compras, perros jalaban correas. La vida seguía sin inmutarse. Abrí la carpeta en mi regazo, hojeando cada página notariada, las firmas, los avisos bancarios, la confirmación de IP. Cada pieza encajaba perfectamente como esquinas de un rompecabezas. Todo estaba ahí, su plan, su timing, su rastro. Lo que me sorprendió no fue el enojo, sino su ausencia. Sin calor, sin temblores, sin lágrimas. Solo una certeza calmada y deliberada, del tipo que sentía al final de una auditoría larga, cuando todos los números cuadraban. Cerré la carpeta y pasé mis dedos por el borde. La verdad ahora tenía peso medible e innegable. Aún no sabía qué haría con ella, pero sabía esto: ya no estaba dispuesta a ser acusada. Por primera vez en días me sentí estable. No completa, no curada, solo lo suficientemente firme para avanzar. Pasaron 2 semanas antes de que tomara el teléfono. Tiempo suficiente para que el papeleo estuviera organizado, notariado y guardado en una carpeta negra en mi escritorio. Tiempo suficiente para que el dolor inicial se convirtiera en algo más afilado y deliberado.
Pasé los días en silencio sin contestar llamadas viendo la marea ir y venir desde mi porche. La calma no era paz, era preparación. Cuando finalmente marqué el número de Isabel, mi mano no tembló. Contestó al tercer timbre su tono cortante pero curioso. «Mamá, ven a cenar», dije. «Solo nosotras». Hubo una pausa. Casi podía escucharla intentando leer entre líneas. «Es sobre el dinero. Es sobre nosotras», dije. Otra pausa. Luego un suspiro cauto. «Está bien». «¿A qué hora?» «A las 7». Después de colgar me quedé un rato junto a la ventana de la cocina mirando los manglares. La luz invernal era tenue deslizándose por el agua como escarcha. Respiré lento y comencé a poner la mesa. Se sentía casi ceremonial, el mantel blanco planchado, los cubiertos pulidos hasta brillar. Coloqué 2 platos, 2 copas, las mismas que usábamos para los cumpleaños de Isabel, cuando era pequeña. Hasta encendí una vela, aunque el aire aún estaba claro. Cada movimiento se sentía deliberado, no por comodidad, sino por control. Cocinar me estabilizó. Asé pollo con romero, hice puré de papas con mantequilla y sal como a Isabel le gustaba de niña. Mis manos se movían automáticamente midiendo y mezclando, mientras mi mente repasaba los momentos silenciosos de la traición, su risa durante la cena, su voz pidiendo tomar prestado mi cargador, las confirmaciones de correo que debió recibir, mientras estaba sentada frente a mí. Para cuando el reloj marcó las 7, la casa olía cálida otra vez. Por un segundo fugaz, odié que así fuera. El auto de Isabel se estacionó justo cuando me limpiaba las manos con un trapo. Cuando entró lucía compuesta pero cansada, una tensión oculta bajo el maquillaje cuidadoso y el abrigo impecable. Miró la mesa, luego a mí. «No tenías que hacer todo esto», dijo. «Quise hacerlo», respondí. Dudó antes de sentarse colocando su bolso cuidadosamente junto a su silla. «Rafael pensó que tal vez estabas lista para hablar de la devolución». Serví un vaso de agua firme. «No se trata de devolver nada». Su ceño se frunció ligeramente, pero no insistió. El sonido del reloj llenó el silencio mientras empezábamos a comer. Elogió la comida una vez suavemente, como intentando fingir que esto era normal. No lo era. A mitad de la cena alcé la vista. «Isabel, gracias por venir». Sonrió débilmente. «Claro, mamá. Sé que las cosas han estado difíciles», asentí tomando un sorbo lento de agua. «Tengo algo que quiero mostrarte». Después de la cena. Su tenedor se detuvo a medio camino. «¿Mostrármelo?» «Sí». Sus ojos parpadearon cautelosos calculadores. «Es sobre el banco». No respondí. Solo me levanté, recogí los platos y comencé a limpiar la mesa. El ritmo del porcelana contra la madera llenó el silencio. Puse los platos en el fregadero, apagué la luz de la estufa y limpié la encimera. Cuando regresé al comedor, la vela se había consumido a la mitad, un hilo de humo curvándose en el aire. Coloqué la carpeta negra en la mesa entre nosotras. Isabel la miró luego a mí. «¿Qué es eso, todo lo que has estado pidiendo?», dije. Me miró fijamente, su rostro indescifrable. Me senté frente a ella, crucé las manos y esperé a que la abriera. Los primeros 20 minutos transcurrieron en una cortesía tensa. El tenedor de Isabel chocaba suavemente contra su plato, un sonido demasiado agudo para lo callado que comíamos. La conversación era escasa, el clima, el trabajo, los proyectos escolares de Gabriel, palabras elegidas con cuidado para llenar el silencio sin tocar nada real. Respondí cuando debía, manteniendo mi tono uniforme, casi profesional. Podía ver la pregunta brillando en sus ojos. ¿Por qué la había invitado? ¿Qué significaba esta cena? Sonreía de vez en cuando, pero sus ojos nunca se asentaban. El timbre sonó a mitad de la comida. Cuando abrí la puerta, Rafael estaba en el porche, su abrigo húmedo por la lluvia, su expresión cautelosa. «Espero que esté bien», dijo. Isabel mencionó lo de la cena. Pensé que podría ayudar si venía. Me hice a un lado. «¿Pueden pasar?» Adentro miró alrededor como si entrara a una sala de juicio en lugar de un hogar. «Cocinaste sus favoritos», dijo tras una pausa. «Es la costumbre», respondí.
Isabel soltó una risa forzada. Solo estaba saliendo del trabajo. Le dije que pasara. Rafael asintió aflojando su corbata mientras se sentaba a su lado. No quería interrumpir. «No interrumpes», dije. «Somos familia». Las palabras flotaron en el aire vacías. Comimos casi en silencio después de eso. La vela se consumía, la llama tambaleándose en el aire quieto. Cada sonido pequeño se amplificaba, el roce de los cubiertos, el suave tintineo de los vasos. Mi corazón latía más fuerte que ambos. Rafael elogió la comida una vez en voz baja. «Esto está muy bueno, Antonio». Es la misma receta de cuando Isabel era pequeña. Isabel sonrió débilmente. «Siempre la hacías para mis cumpleaños». «Así es», dije. Su mirada vaciló. Alcancé mi vaso el condensado frío contra mis dedos. Gritar habría sido más fácil, pero gritar nunca fue mi estilo. Aprendí hace mucho que el silencio usado correctamente puede cortar más profundo que cualquier palabra. Cuando la cena terminó, Isabel se levantó para ayudar, pero la detuve. «Solo quédate sentada», dije. Me moví por la cocina con una calma practicada, apilando platos, corriendo agua, doblando el trapo pulcramente en la encimera. Los ojos de Rafael seguían cada movimiento cautelosos. Debía haber visto lo que yo ya sabía. Esto no era calma. Era control. Cuando regresé traje el postre, 2 rebanadas de pie. El mismo de Acción de Gracias. El que dejé intacto en su encimera la noche que me dijeron que no volviera. La voz de Isabel fue apenas un susurro. «¿Lo guardaste?» «Sí». Rafael se movió incómodo. «Antonio, si esta cena es por el dinero». «No es por el dinero», dije firme. «Es por la verdad». La luz de la vela parpadeó estirando nuestras sombras en la mesa. Alcancé la carpeta negra a mi lado y la puse entre nosotros. El suave golpe del cuero contra la madera hizo que Isabel se estremeciera. Sus ojos se posaron en ella. «¿Qué eso? Algo que deberías ver», dije. Su voz tembló. «Es sobre la cuenta...» Rafael frunció el ceño. «¿Qué cuenta?» Isabel no respondió. Miró la carpeta como si pudiera abrirse sola. «Ábrela», dije en voz baja. «Todo está ahí, cada documento, cada marca de tiempo». Sus dedos temblaron al desabrocharla. Los papeles se deslizaron, correos, recibos, copias notariadas, incluso el viejo poder notarial, con mi firma en tinta azul. Los ojos de Isabel recorrieron cada página, el color drenándose de su rostro, mientras el reconocimiento se asentaba. Rafael se acercó más, su voz apenas un susurro. «Isabel». Ella no respondió. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve siseo de la mecha de la vela, una llama pequeña y constante, marcando el momento en que la verdad finalmente llenó el espacio entre nosotros. La mano de Isabel flotaba sobre los papeles, sus dedos temblando ligeramente mientras pasaba las primeras páginas. Los había organizado cuidadosamente, primero los correos, luego los registros de la cuenta y finalmente las imágenes impresas del video de vigilancia del banco. El sonido de los papeles moviéndose era el único ruido en la habitación. Rafael se acercó más, su ceño frunciéndose. «¿Qué es todo esto?», respondí antes de que Isabel pudiera hablar. «Pruebas», dije en voz baja, «de lo que realmente pasó». Los ojos de Isabel se alzaron hacia mí, agudos pero inciertos. «Mamá», alcancé una página y la giré hacia ella. «Mira la fecha, Isabel». 10 de octubre, el primer retiro. La imagen era granulada pero clara. Mostraba el interior de la sucursal del Banco Río Verde. Mostradores de mármol. Luces brillantes, una mujer joven parada en la ventanilla. Su rostro se giraba ligeramente hacia la cámara. Incluso en blanco y negro lo conocía tan bien como mi propio reflejo. Isabel se congeló. La sangre se drenó de sus mejillas dejándola pálida, casi traslúcida. Rafael se inclinó entrecerrando los ojos. «Eso es...» Se detuvo a media frase, las palabras atascándose en su garganta. La voz de Isabel rompió el silencio, fina y temblorosa. «¿De dónde sacaste esto?» «No lo robé», dije. Pedí los registros de cumplimiento al banco. Estaban más que dispuestos una vez que se dieron cuenta de que su empleada había aprobado un retiro fraudulento bajo mi nombre. «No fui», comenzó, pero levanté una mano. «Hay más». Saqué la segunda imagen deslizándola por la mesa. 15 de octubre.
60.000 pesos. Rafael, ese eres tú detrás de ella, ¿verdad? Parpadeó fuerte inclinándose más. Espera, no, yo no. Pero se detuvo de nuevo. El ángulo de la cámara captó su perfil perfectamente, su postura demasiado familiar para negarla. Isabel alcanzó su brazo. No fue así. Susurró. Él se apartó. Isabel, por favor, murmuró con la voz quebrándose. Respiré lentamente manteniendo mi voz firme. No cometiste un error, Isabel. Lo planeaste. Esperaste hasta que te ayudé a reconfigurar la cuenta, hasta que tuviste acceso a mi correo. Incluso cambiaste el contacto de recuperación para que no viera las alertas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. No entiendes, dijo con voz ronca. Estábamos hundidos. Las tarjetas de crédito, las reparaciones de la casa, todo se estaba derrumbando. El negocio de Rafael se frenó y no sabía qué más hacer. Te habría yo ayudado, dije, mi voz aún baja pero firme. Lo sabes, solo tenías que pedirlo. Negó con la cabeza, su cabello soltándose de su clip. No podía. Habrías dicho que no. Me habrías dado un sermón diciéndome que ahorrara, que vendiera el coche, que esperara que las cosas mejoraran. Y robar fue más fácil. Las lágrimas corrieron por su rostro. No sabes lo que es fallar, mamá. Ver a todos los demás con todo en orden mientras tú te hundes. Me incliné ligeramente hacia adelante. Isabel, pasé 30 años pagando deudas de otros. Construí una vida de la nada después de que tu padre murió. No me hagas hablar de hundirme. Abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Rafael se levantó abruptamente pasándose una mano por el cabello. Dios, Isabel, dijo con voz cruda. Te dije que le contaras. Te dije que no valía la pena. ¿Lo sabías? Dije girándome hacia él. Dudó, sus hombros cayendo. No al principio, pero cuando empezaron a llegar las cartas, cobros, avisos de retrasos, comencé a sospechar. Ella juró que era temporal. Dijo que lo devolvería antes de que te dieras cuenta. Exhalé lentamente. ¿Y pensaste que eso era posible? No respondió. La habitación quedó en silencio, salvo por el leve tic-tac del reloj en la pared. Las manos de Isabel temblaban mientras empujaba la carpeta hacia mí. Ya dejaste claro tu punto, dijo suavemente. Siempre has sido buena en eso. La miré, realmente la miré, y por un momento, todo lo que podía ver era a la niña que me rogaba quedarse despierta hasta tarde, que dibujaba estrellas en su tarea cuando sacaba una calificación perfecta. Sentí un ardor detrás de los ojos, pero me negué a dejarlo caer. No estoy enojada, dije finalmente. Estoy harta de ser tu excusa. Me miró como si no hubiera escuchado bien. Mi excusa. Has pasado años culpándome por cada decisión que tomaste, la carrera que no seguiste, la casa que no podías pagar, las cuentas que ignoraste. Te lo permití. Quise protegerte, pero solo facilité que nos lastimáramos a ambas. Su rostro se torció, mitad vergüenza, mitad desafío. ¿Crees que quería esto? No, dije. Pero lo elegiste. Rafael se hundió en su silla con la cabeza entre las manos. El sonido de su respiración llenó el silencio. Isabel se limpió el rostro manchando su rímel. No quise destruir todo, dijo en voz baja. Entonces, ¿por qué no paraste cuando pudiste? Bajó la mirada. La única respuesta fue el sonido de sus sollozos pequeños e irregulares. Cerré la carpeta lentamente presionando los bordes hasta que los papeles se alinearon de nuevo. El sonido al cerrarla se sintió final, más pesado que cualquier cosa que hubiera firmado. Isabel levantó la vista entre lágrimas. ¿Qué vas a hacer? No lo he decidido, dije, pero no mentiré por ti, ni ante ellos ni ante mí misma. Rafael la miró luego a mí. Su voz era un susurro. Por favor, no la denuncies. Necesita ayuda, no prisión. Los miré a ambos por un largo rato, la luz de la vela parpadeando entre nosotros, como un latido que ya no pertenecía a nadie. No llamaré a la policía, dije. Pero tú dirás la verdad si llega el momento. No yo. Isabel asintió lentamente, las lágrimas goteando en su muñeca. Me levanté levantando la carpeta y caminando a que se la encimera. Mis pasos se sentían firmes, deliberados. La puse ahí junto al pey intacto del postre.
El aire olía ligeramente a azúcar y humo. La voz de Isabel se quebró detrás de mí. «¿Mamá?» No me giré. Cuando hablé de nuevo salió tranquilo, casi gentil. Me dijiste que no volviera hasta que devolviera el dinero. No lo tomé, pero traje la verdad. El silencio que siguió fue absoluto, como si toda la casa contuviera el aliento. La vela se consumió hasta su mecha, la última llama parpadeando antes de apagarse. Nadie se movió después de que la vela se apagó. La habitación parecía suspendida, como si el tiempo mismo hubiera retrocedido para observar. Isabel se cubrió el rostro con las manos, su respiración irregular y entrecortada. Rafael permaneció inmóvil con los codos en las rodillas, los ojos fijos en el suelo. El único sonido era el tic-tac leve del reloj de la cocina, constante e indiferente. Cuando Isabel finalmente habló, su voz era pequeña, casi infantil. Empezó con una tarjeta, susurró. «Solo una». No respondí. Pensé que podía pagarla antes de que se saliera de control, continuó. Luego llegó otra. Luego el tejado empezó a gotear y Gabriel necesitaba frenos, y los contratos de Rafael se secaron por 3 meses. Todo parecía colapsar a la vez. Sus dedos se cerraron en puños contra la mesa. Seguía pensando que si podía pasar una semana más, un pago más, lo arreglaría antes de que te dieras cuenta. Pero solo seguía creciendo. Rafael se movió en su silla, su voz baja y pesada. Le dije que te lo contara. Dijo que no entenderías. Isabel levantó la vista a sus ojos rojos. No lo habrías hecho, mamá. Nunca has necesitado ayuda. Me habrías dicho que recortara gastos, que me las arreglara. Nunca has estado desesperada. Sostuve su mirada sintiendo el viejo dolor en mi pecho. Regresar tan familiar, pero cambiado. Isabel, dije suavemente, todos se desesperan. Pero no todos roban para sobrevivirlo. Su labio tembló. No lo vi como robar. Pensé. Se detuvo su voz, quebrándose. Pensé que podía arreglarlo antes de que se convirtiera en esto. Las palabras quedaron flotando entre nosotras, frágiles e inútiles. Alcancé la carpeta y la cerré cuidadosamente, alineando los bordes. El sonido se sintió final. «No presentaré cargos», dije en voz baja. «Eso no arreglará nada». Isabel parpadeó confundida. «¿No lo harás?» No, dije. «Pero has perdido algo que no puedes comprar de vuelta». Su rostro se arrugó y se cubrió con las manos, sollozando sin contención ahora. El sonido llenó la habitación, crudo y sin filtros. Rafael levantó la vista por primera vez, sus ojos húmedos. «Cometió un error», dijo. «Uno terrible, pero no es». «Es mi hija», interrumpí. «Eso es todo lo que ha sido. Y esta noche esa es la razón por la que puedo perdonarla, y también por la que no puedo olvidar». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Recogí la carpeta y me levanté guardándola en mi bolso. Mis movimientos eran lentos, deliberados, como solía archivar reportes, tras cerrar un caso sin emoción, sin dudar, solo completando. Isabel levantó la cabeza. Mamá dijo entre lágrimas, «Por favor, no sé cómo arreglar esto. Puedes empezar por admitirlo», dije. «A ti misma, al banco, a tu hijo algún día cuando sea lo bastante grande para entender lo que cuesta la honestidad». Se limpió las mejillas con el dorso de la mano, dejando manchas de rímel en su piel. «No quería que me odiaras». «No te odio», dije. «Pero tampoco te reconozco». Rafael se levantó y alcanzó su hombro, pero ella se apartó. El sonido de su llanto se suavizó en respiraciones cortas y temblorosas. Me giré hacia la puerta. El aire en el pasillo era más fresco, más agudo. Me detuve con la mano en la perilla. «Me dijiste que no volviera hasta que devolviera el dinero», dije sin mirar atrás. «No lo tomé, pero traje la verdad». Las palabras cayeron suavemente, sin amargura. No necesitaba alzar la voz. La verdad tenía su propio peso. Isabel no respondió. Solo se quedó ahí inmóvil, sus hombros temblando. Rafael murmuró su nombre, pero ella no reaccionó. Salí. El aire nocturno me golpeó frío contra mi piel, y por un momento, simplemente me quedé ahí, respirando. Detrás de mí, a través del vidrio delgado de la ventana frontal,
Podía ver el contorno tenue de sus figuras, la hija que no podía hablar, el esposo que no sabía cómo. La casa brillaba suavemente en la oscuridad cálida y silenciosa, como un lugar sellado del resto del mundo. Bajé los escalones, el sonido de mis tacones agudo contra el pavimento, y no miré atrás. No quedaba enojo, ni satisfacción, ni victoria. Solo el entendimiento silencioso de que algo irreparable se había roto, y que el perdón, cuando finalmente llegara, nunca sonaría como amor otra vez. Guadalajara estaba silenciosa cuando manejé de regreso. Las calles estaban resbalosas por la bruma del tipo que suaviza todo lo que toca, tejados, hojas de magnolia, la pintura desvaída de las casas viejas. Bajé la ventana y dejé entrar el aire pesado con sal y jazmín nocturno. Para cuando doblé en la calle Hidalgo, el cielo se había tornado de un azul gris oscuro, y las casas a lo largo de la cuadra brillaban tenuemente con las luces de sus porches. Todas menos la mía. El foco había estado parpadeando por semanas antes de apagarse por completo. Había planeado reemplazarlo, pero nunca pareció urgente. Ahora, frente a la casa, parecía casi simbólico, el porche en sombras, los escalones húmedos por la lluvia, la luz de bienvenida apagada. Estacioné en la entrada estrecha y me quedé un momento el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. El silencio se sentía denso, expectante. Mis manos permanecieron en el volante mucho después de apagar el encendido. Cuando finalmente salí la grava, crujió suavemente bajo mis zapatos. El aire olía ligeramente a romero y lluvia. Abrí la puerta principal y la empujé. Adentro la casa contuvo el aliento. El aire estaba viciado pero familiar, un leve rastro de canela de la vela que encendí la mañana antes de Acción de Gracias. El mismo abrigo seguía colgado en el perchero. La misma taza esperaba junto al fregadero. Pero todo se sentía diferente, como si el silencio hubiera cambiado de forma mientras estuve fuera. Dejé mis llaves en la encimera y abrí la puerta trasera para que entrara aire. El sonido del río era tenue pero constante, un zumbido bajo a lo lejos. Me quedé ahí un rato solo escuchando. La paz aún no era reconfortante, era demasiado limpia, demasiado honesta. Cuando me giré hacia el porche noté que el foco colgaba ligeramente torcido. El bulbo dentro estaba quemado con bordes negros y marcas de hollín en el vidrio. Isabel lo había instalado años atrás, el verano después de la universidad, insistiendo en que podía hacerlo mejor que un electricista. La vi balanceándose en una escalera, riendo con el cabello recogido en un moño suelto. Todavía podía escuchar el eco de esa risa tenue pero intacto como una grabación vieja. Encontré un foco nuevo en el cajón junto al refrigerador, aún sellado en su plástico. Cambiarlo se sintió extrañamente ceremonial, desenroscando el vidrio quemado, colocando el nuevo, limpiando el polvo del borde metálico. Cuando accioné el interruptor, la luz se encendió fuerte y constante, inundando el porche de dorado. Por un momento iluminó toda la maceta de helecho que Isabel me dio para el Día de las Madres. El banco desgastado, donde solíamos sentarnos con café en las mañanas cálidas, el contorno de sus iniciales, talladas tenuemente en la madera del barandal. Debía tener 12 o 13 años cuando lo hizo, tallando la I demasiado profunda, luego riendo cuando fingí regañarla. Pasé mis dedos por la marca desvaída, la madera áspera bajo mi piel. El pasado se sentía cerca pero inalcanzable como la luz del sol al otro lado de un cristal. La luz del porche zumbaba suavemente sobre mí, estable ahora. Respiré y susurré al silencio. Esta luz ya no es para esperar. Las palabras salieron de mi boca sin temblar. Flotaron en el aire por un segundo, luego se asentaron como si la casa las hubiera aceptado. Entré cerrando la puerta tras de mí. El resplandor del porche se filtraba tenuemente por la ventana, proyectando un rectángulo cálido en el piso de madera. No era lo bastante brillante para borrar las sombras, pero era suficiente para ver. Por primera vez en mucho tiempo, eso era todo lo que necesitaba. Era media tarde cuando escuché el golpe en la puerta.
El sol comenzaba a hundirse detrás de los encinos y la luz del porche acababa de encenderse constante y cálida. Abrí la puerta y encontré a Rafael parado ahí, con las manos hundidas en los bolsillos de su abrigo, los ojos cansados. «Hola, Antonio», dijo en voz baja. «Espero que esté bien que pasé». Por un momento ninguno habló. Luego asentí y me hice a un lado. «Pasa». Dudó antes de entrar mirando alrededor como si esperara que fantasmas lo recibieran. Su abrigo estaba húmedo en los hombros, sus zapatos dejando huellas leves en el tapete. En sus manos había un pequeño álbum de cuero, desgastado, el que até con una cinta azul desvaída años atrás. «Isabel me pidió que te lo devolviera», dijo. «Ella está en terapia ahora. Quería que supieras que lo está intentando». Miré el álbum, la cinta gastada pero intacta. «Gracias», dije simplemente. Se movió incómodo buscando palabras. Sabe que no puede deshacerlo. Está diferente ahora, más callada. Creo que finalmente entiende lo que perdió. Asentí, aunque mi pecho se sentía hueco. «Qué bueno», dije. Puso el álbum en la mesa, su mano deteniéndose en él un momento. «Habla mucho de ti», añadió suavemente. «No espera perdón, pero espera que un día recuerdes más que solo lo que hizo». Lo miré a la culpa silenciosa en su rostro y sentí una calma extraña sentarse en mí. «Dile que no la odio», dije. «Eso es todo lo que necesita saber». Rafael asintió una vez. Luego se giró y salió sin otra palabra, el sonido de la puerta cerrándose tras él, suave y final. Me quedé sola en la luz que se desvanecía, el álbum descansando en la mesa, como algo que hubiera sobrevivido a un incendio. Pasó una semana antes de que notara el sobre. Era temprano en la mañana, el aire aún fresco, el rocío adherido a la reja de hierro frente a la casa. Al principio pensé que era solo un correo suelto que el viento había traído. Pero cuando lo levanté, reconocí la letra de inmediato redonda, cuidadosa, con esa leve inclinación a la izquierda que siempre hacía que las cartas de Isabel parecieran inclinarse hacia una disculpa. No había remitente, solo mi nombre. Lo llevé adentro, me senté en la mesa de la cocina y lo abrí lentamente, cuidando de no rasgar los bordes. El papel dentro era grueso, ligeramente manchado donde la tinta se había corrido. «Mamá». Pensé que el dinero podía arreglarlo todo. Solo nos rompió. No espero que me perdones, pero necesito que sepas que lo siento. Por el dinero, por las mentiras, por hacerte sentir como extraña en tu propio hogar. Tenías razón. El amor no es prueba hasta que se pone a prueba. Fallé esa prueba. Pero ahora lo estoy intentando. Isabel, lo leí 2, tal vez 3 veces antes de doblarlo cuidadosamente por el pliegue. No quedaban lágrimas que derramar ni enojo que convocar. Solo un dolor silencioso del tipo que no exige atención, pero se niega a desvanecerse. Me levanté, crucé al escritorio junto a la ventana y abrí el cajón donde aún estaba la carpeta. La cubierta de cuero negro brillaba tenuemente a la luz de la mañana, sus bordes suavizados por el manejo. Puse la carta junto a ella, prueba y disculpa, lado a lado. Una nacida del engaño, la otra del arrepentimiento. Luego cerré el cajón. Afuera la luz del porche seguía encendida, brillando suavemente contra la luz del día. Ya no parecía una señal, sino algo más simple, un recordatorio de que incluso después de todo, la luz seguía funcionando. El invierno se deslizó suavemente hacia la primavera, trayendo un ritmo más suave a mis días. La ciudad se sentía nueva en pequeñas formas, el río más brillante, el aire más ligero, el ruido del tráfico menos intrusivo. Comencé a despertar más temprano, no por inquietud, sino por propósito. Los martes y jueves empecé a ser voluntaria en el centro comunitario, en la calle Morelos. La directora, una mujer amable llamada Juana Pérez, me preguntó si podría dar un curso corto sobre presupuestos y prevención de fraudes para adultos mayores. Dudé al principio, insegura de si estaba lista para hablar de números otra vez, pero la idea creció en mí. La primera mañana había 6 mujeres sentadas alrededor de una mesa plegable, algunas viudas, algunas jubiladas, todas con esa mezcla de curiosidad y cansancio en los ojos.
Les mostré cómo detectar correos falsos, cómo proteger sus cuentas, cómo leer contratos que nadie se molesta en explicar. Para la segunda semana comenzaron a llevar libretas anotando todo lo que decía. Vi algo familiar en sus rostros, miedo mezclado con orgullo, la satisfacción silenciosa de entender algo que antes parecía inalcanzable. Cuando una de ellas, una mujer pequeña llamada Esther, tomó mi mano después de la clase y dijo: «Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes», solo sonreí y respondí: «Yo también». Enseñar le dio forma a mis días otra vez. No borró el pasado, pero hizo que el espacio a su alrededor se sintiera más amplio, más respirable. Esa tarde regresé a casa mientras el cielo se volvía ámbar sobre los manglares. La luz del porche brillaba tenuemente su vidrio cálido por el sol de la tarde. Me quedé ahí un momento, luego alcancé el interruptor y la encendí por completo. El haz se extendió por los escalones dorado y constante. «Esta luz ya no es para esperar», susurré. «Es para la paz». El viento susurró entre las magnolias y el aire olía ligeramente a sal y nuevos comienzos. Me quedé un momento más viendo el resplandor extenderse hacia la reja y me di cuenta de algo silencioso, pero seguro había dejado de esperar el perdón, y en esa quietud había encontrado la libertad.